Diputadas y diputados, se abre la sesión. Antes de dar inicio con los trabajos de esta sesión y en virtud de la modificación de la integración de la mesa directiva de este honorable Congreso, contenida en el decreto número 314, diagonal 2017 del segundo periodo ordinario, aprobado por esta soberanía, se hace necesario que las y los nuevos integrantes de la misma rindan la protesta de ley correspondiente. Para tal efecto, solicito a la diputada Nadia Xóchitl Siqueiros Loera y el diputado Gustavo Alfaro Ontiveros, segunda secretaria y prosecretario, respectivamente, pasen al frente con el propósito de tomarles la protesta de ley. Asimismo, solicito a las y los legisladores y a las demás personas ponerse de pie. Ciudadana diputada y ciudadano diputado, protestáis guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ellas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente los cargos de segunda secretaria y prosecretario, respectivamente, de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado, que se os ha conferido, cuidando en todo momento por el bien y la prosperidad de la República y del Estado. Si así no lo hicieres, la República y el Estado os lo demanden. Muchas gracias, diputados. Felicidades. Pueden sentarse. En este momento se da inicio al sistema electrónico de asistencia. Mientras tanto, procedemos con el desahogo de los trabajos para esta sesión. A continuación, me voy a permitir poner a consideración de la Asamblea el orden del día. Primero, lista de presentes. Segundo, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión celebrada el día 4 de mayo del año en curso. Tercero, correspondencia recibida y enviada. Cuarto, turno de las iniciativas y demás documentos recibidos. Quinto, lectura y discusión y aprobación en su caso de los dictámenes que presentan las comisiones de Justicia y de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública. Sexto, presentación de iniciativas de ley, decreto o puntos de acuerdo a cargo de la diputada Cristal Tovar Aragón, representante del Partido de la Revolución Democrática. Diputada Imelda Irene Beltrán Amaya, representante del Partido Revolucionario Institucional. Diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Séptimo, clausura de la sesión. Chihuahua, Chihuahua, a 9 de mayo de 2017. Antes de continuar con el desahogo de la sesión y con el objeto de verificar la existencia del quórum, solicito a la segunda secretaria, diputada Nadia Xóchitl Siqueiros Loera, nos informe el resultado del registro del sistema electrónico de asistencia. Con su permiso, diputada presidenta, informo a la diputada presidenta que han solicitado se justifique su inasistencia a los diputados Adriana Fuentes Telles y Víctor Manuel Uribe Montoya, quienes comunicaron con la debida oportunidad a esta secretaría la imposibilidad de asistir a la presente sesión. Diputado Rubén Aguilar Jiménez. Fallando el sistema. Aquí no viene. Aquí no. Son 30.
Ok, se informa a la presidencia que 30 diputados se encuentran presentes, 2 justificaciones y 1 inasistencia. Gracias, diputada. Por tanto, se declara la existencia del quórum para la sesión del día 9 de mayo del año 2017, por lo que todos los acuerdos que se tomen en ella tendrán plena validez legal. Diputadas y diputados, con el propósito de dar cumplimiento a lo que dispone el artículo 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, las votaciones deberán emitirse mediante el sistema electrónico incorporado en cada una de las curules. De lo contrario, su voto no quedará registrado. Solicito a la primera secretaria, diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez, tome la votación respecto del contenido del orden del día e informe a esta presidencia el resultado de la votación. Con su permiso, diputada presidenta. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los diputados respecto del contenido del orden del día leído por la diputada presidenta. Favor de expresar su voto presionando el botón correspondiente en su pantalla. Quienes estén por la afirmativa. Quienes estén por la negativa. Quienes se abstengan. El orden del día, diputada. Se cierra el sistema de votación electrónica. Informo a la presidencia que se han manifestado 21 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, 8 no registrados de los diputados presentes. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el orden del día. Solicito a la segunda secretaria, diputada Nadia Xóchitl Siqueiros Loera, verifique si existe alguna objeción respecto al contenido del acta celebrada el día 4 de mayo del año en curso, la cual con toda oportunidad fue distribuida a las y los diputados, y en caso de no haber objeción, se proceda con la votación. Con su permiso, diputada presidenta, por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los diputados si existe alguna objeción en cuanto al contenido del acta de la sesión celebrada el día 4 de mayo del presente año, la cual se hizo de su conocimiento oportunamente. Favor de manifestarlo. Informo a la diputada presidenta que ninguna de las y los legisladores ha manifestado objeción alguna en cuanto al diputada, contenido ¿me del acta. permite? Por favor, solicito a las y los diputados, al personal que nos acompaña y al público asistente tomar sus lugares y guardar silencio para poder desahogar los asuntos de esta sesión. Adelante, diputada. Informo a la diputada presidenta que ninguna de las y los legisladores ha manifestado objeción alguna en cuanto al contenido del acta. En consecuencia de lo anterior, les pregunto, diputadas y diputados, respecto al contenido del acta de la sesión del día 4 de mayo del año en curso, favor de expresar su voto presionando el botón correspondiente de su pantalla. Quienes estén por la afirmativa. Quienes estén por la negativa. Quienes se abstengan. Informo a la presidenta que se han manifestado 26 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones del contenido del acta citada. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el acta de la sesión del día 4 de mayo del año en curso. Para continuar con el desarrollo del siguiente punto del orden del día, solicito a la primera secretaria, diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez, verifique que las y los legisladores hayan tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada, así como los turnos de las iniciativas y demás documentos recibidos. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los legisladores si todos han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada por este cuerpo colegiado, así como de los turnos de las iniciativas y documentos recibidos. Favor de expresarlo levantando la mano. Gracias.
Informo a la Presidencia que las y los diputados han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada por este cuerpo colegiado, así como de los turnos de las iniciativas y documentos recibidos. Gracias, diputada secretaria. Le solicito sirva otorgarle el trámite respectivo a la correspondencia. Asimismo, esta presidencia ratifica los turnos de los asuntos enlistados. Continuando con el siguiente punto del orden del día, relativo a la presentación de dictámenes, se concede el uso de la palabra a la diputada Laura Mónica Marín Franco para que en representación de la Comisión de Justicia presente el dictamen que ha preparado. Muy buenos días. Con su permiso, Presidenta. Adelante. La Comisión de Justicia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 64, fracción primera y segunda de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, artículos 87, 88 y 111 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los artículos 80 y 81 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias del Poder Legislativo, ambos del Estado de Chihuahua, somete a consideración del Pleno el presente dictamen con carácter de acuerdo elaborado en base en lo siguiente. Antecedentes. Con fecha 11 de octubre del 2016, la diputada Cristal Tobar Aragón, representante del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con carácter de acuerdo para efecto de que no sea requisito indispensable para la contratación de persona la carta de no antecedentes penales, salvo para ocupar cargos relacionados con la seguridad pública y aquellos que sean designados como funcionarios públicos. De conformidad con el artículo 75, fracción 17 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la Presidencia la dispensa parcial de la lectura del documento en la parte de antecedentes y consideraciones con la petición de que el texto íntegro del presente dictamen se inserte al diario de los debates de la sesión. Con gusto, diputada. Gracias. Ahora bien, al entrar al estudio y análisis de la iniciativa que comento, quienes integramos esta comisión formulamos las siguientes consideraciones. Número 1. La iniciadora solicita que no sea requisito indispensable para la contratación de persona alguna la carta de no antecedentes penales, salvo para ocupar cargos relacionados con la seguridad pública y aquellos que sean designados como funcionarios públicos, ya que dicha práctica es violatoria de los derechos humanos. Ahora bien, es de resaltar que la iniciadora hizo llegar un oficio realizado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en donde emite una recomendación al respecto, mencionando que debemos buscar un justo equilibrio entre el derecho a un trabajo y a una verdadera reinserción a la sociedad, para aquella persona que cuenta con antecedentes de índole penal y los intereses de quien generan las fuentes de empleo. Por ello, la Comisión Estatal sugiere, entre otras propuestas, un sistema de permanencia para ciertos delitos y una reserva provisional de la información del antecedente sujeto a determinadas condiciones, así como la posibilidad de reactivar el antecedente. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que en nuestro régimen normativo estatal ya existe un mecanismo que podría guardar ese equilibrio al que ha hecho mención entre el derecho al trabajo y los intereses de quienes generan fuentes de empleo. Y lo podemos consultar en la Ley de Ejecución de Penas en su título 9, enunciando del certificado de antecedentes penales, disposición que cuenta con varios capítulos en donde para efectos de ilustración el propio artículo 174 menciona: al otorgarse cualquiera de los beneficios previstos en esta ley o en determinarse la libertad definitiva de oficio o a petición de parte, y en base a un estudio, el Patronato de Ayuda para la Reinserción Social podrá conceder el beneficio al liberado solicitado a la Fiscalía, se reserve la información del antecedente penal en el certificado de antecedentes penales para efectos empresariales. En este sentido, el alcance de este beneficio es la recomendación de reserva de informe del antecedente penal en el certificado de antecedentes,
que solo operará para efectos empresariales. Dichas disposiciones legales cuentan con todo un sistema de presentaciones periódicas, forma, condiciones, valoración, seguimiento postpenitenciario, continuidad de la reserva de la información, plazos de incumplimiento, solicitudes de reserva e incluso establece un recurso de revisión a favor de quien se sienta agraviado. Es decir, como podemos apreciar en nuestro estado, ya existe este mecanismo. También consideramos que el antecedente penal por sí mismo no es violatorio de la Constitución de los Derechos Humanos, en virtud de los motivos y fundamentos que expresa la siguiente tesis jurisprudencial emitida por el Pleno del 22º Circuito de la 10ª Época, que entre otras cuestiones en lo principal menciona: no prescribirán los antecedentes penales de los procesos seguidos por delitos graves. Ahora bien, esta excepción cumple con los principios constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad jurídica y por ende no contraviene los citados artículos primero, último párrafo y 18, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En la medida que privilegia el interés público que justifica que la sociedad tenga noticia en todo lugar y tiempo de la conducta anterior del reo y por encima de sus intereses individual de no quedar estigmatizado por su conducta. De ahí que consideramos que el antecedente penal por sí no es violatorio de la Constitución y derechos humanos. Ahora bien, respecto al citado acuerdo, es decir, a la iniciativa, es necesario reiterar el contenido de la solicitud, misma que establece como propuesta de punto de acuerdo lo siguiente. Consiste en que no se solicite como requisito indispensable para la contratación de persona alguna el certificado de no antecedentes penales y enuncia ciertas excepciones. Sin embargo, para el caso que nos ocupa, esta es la parte más importante, porque habríamos de exhortar a los empleadores. Sin embargo, hay 5 reflexiones significativas a considerar. La primera es que si exhortamos a los empresarios, este podría no ser el mecanismo adecuado para lograr el impacto deseado. Segunda, los empresarios tienen derecho a saber a quién están contratando sin violentar las disposiciones laborales. Tercera, se está requiriendo un acuerdo en la iniciativa y no un decreto, como podría entenderse la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, para modificar integralmente el sistema postpenitenciario. Cuarta, como se menciona anteriormente, el antecedente penal por sí mismo no es violatorio de la Constitución de los Derechos Humanos, en la medida que privilegia el interés público que justifica que la sociedad tenga noticia en todo lugar y tiempo de la conducta anterior del reo por encima de su interés individual de no quedar estigmatizado por su conducta. Quinto, nuestro sistema legal ya contempla un mecanismo de tratamiento postpenitenciario que podría estar guardando este equilibrio al que se ha hecho mención. El mérito de las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión de Justicia somete a la consideración del Pleno el siguiente dictamen con carácter de acuerdo. Único, no es de aprobarse la iniciativa con carácter de acuerdo presentada en la 65ª legislatura por la diputada Cristal Tobar Aragón, representante del Partido de Revolución Democrático, a través de la cual propone no se solicite como requisito indispensable para la contratación de persona alguna el certificado de no antecedentes penales, con excepción de aquellos que sean candidatos para ocupar cargos relacionados con la seguridad pública y o que por su designación vayan a ocupar un puesto dentro del Estado mexicano. Por los argumentos antes vertidos, económico, aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para los efectos legales correspondientes, dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 9 días del mes de mayo del 2017. Atentamente la Comisión de Justicia, la diputada María Isela Torres Hernández, diputado Gustavo Alfaro Ontiveros, diputada Carmen Rocío González Alonso, diputada Maribel Hernández Martínez y la de la voz, Laura Mónica Marín Franco. Es cuanto, Presidenta.
Gracias, diputada. Procederemos a la votación del dictamen antes leído, para lo cual pido a la segunda secretaria, diputada Nadia Xochitl Siqueiros Loera, tome la votación e informe a esta presidencia. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los diputados respecto al contenido del dictamen antes leído. Favor de expresar su voto presionando el botón correspondiente en la pantalla. Se abre el sistema de voto electrónico. Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Se cierra el sistema de voto electrónico. Solicito a la diputada Nadia Xochitl Siqueiros Loera informe el resultado de la votación. Informo a la presidencia que se han manifestado 18 votos a favor, 5 en contra y 7 abstenciones de los 30 diputados presentes. Se aprueba el dictamen en los términos planteados. Enseguida se concede el uso de la palabra al diputado Jorge Carlos Soto Prieto para que en representación de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública presente el dictamen que ha preparado. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante. Honorable Congreso del Estado, presente la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64, fracción sexta, 77 y 162 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, 87, 88 y 111 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como por los artículos 80 y 81 del Reglamento Interior de Prácticas Parlamentarias. Ambos ordenamientos del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua somete a la consideración del Pleno el presente dictamen. Diputada presidenta, de conformidad con el artículo 75 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la presidencia autorice la dispensa de la lectura de los antecedentes y consideraciones del presente dictamen y leer únicamente un resumen y el decreto, en el entendido que el contenido completo del dictamen se insertará en el diario de los debates de esta sesión. Adelante. Primero, con fecha 4 de abril del año 2017, la diputada a la 65ª legislatura del Congreso del Estado, Patricia Gloria Jurado Alonso, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en lo que dispone la fracción primera del artículo 68 de la Constitución Política del Estado, así como los artículos 167, fracción primera, 169 y 174, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, numerales 2, fracción novena, 75 y 76, del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias del Poder Legislativo, presentó a la consideración del Congreso del Estado la iniciativa con carácter de punto de acuerdo, por medio del cual se exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Hacienda, para el ejercicio fiscal 2018 y sucesivos, una partida específica por la cantidad de 52.508.117 pesos para infraestructura turística, capacitación y promoción de pueblos mágicos del Estado de Chihuahua. Asimismo, el exhortar al honorable ayuntamiento de las localidades que buscan la permanencia en el programa Pueblos Mágicos, a fin de que contemplen en su presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2018 y sucesivos una partida específica para el eje de promoción y desarrollo turístico que les permita contar con los recursos económicos para el logro de los objetivos del programa. Segundo, la Presidencia del Congreso del Estado, con fecha 5 de abril del año en curso y en uso de las facultades que le confiere el artículo 75, fracción 13ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, tuvo a bien turnar a esta Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública la iniciativa de mérito a efecto de proceder al estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente. Tercero, el Plan Estatal de Desarrollo para el periodo 2017-2021 establece en su segundo eje rector, denominado Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional, la necesidad de generar condiciones favorables para el desarrollo económico con un enfoque de equilibrar el potencial de sectores y regiones. Es así que en el apartado de objetivos, estrategias y líneas de acción se puntualiza el objetivo número 8, relativo a
fortalecer el desarrollo turístico del estado de Chihuahua para incrementar de forma sustentable la derrama económica de este sector en el estado. Entre sus estrategias, el potencializar el modelo de desarrollo turístico y mejorar la oferta de productos turísticos sustentables y diversificados con infraestructura consolidada y servicios de calidad, destacando las líneas de acción de promover las identidades turísticas de las distintas regiones del estado e impulsar proyectos sustentables de infraestructura turística. Estas acciones embonan con la incorporación y permanencia en el programa de Pueblos Mágicos. Cuarto, el programa Pueblos Mágicos nace en el año 2001 como una estrategia para el desarrollo turístico orientada a estructurar una oferta turística complementaria y diversificada hacia el interior del país, basada fundamentalmente en los atributos históricos y culturales de sus localidades. Se ha definido a un pueblo mágico como una localidad que tiene atributos simbólicos, leyendas, historia, hechos trascendentes, cotidianeidad, en fin, magia que emana en cada una de sus manifestaciones socioculturales y que significan hoy día una gran oportunidad para el aprovechamiento turístico. Quinto, en el estado de Chihuahua, los poblados de Batopilas, Krill y Casas Grandes forman parte del programa de Pueblos Mágicos, posición y distinción que se debe a su belleza natural, su relevancia histórica y su grandeza cultural. Asimismo, se encuentra en proceso de incorporación el poblado de Santa Eulalia, en el municipio de Aquiles Cerdán. Sexto, ahora bien, el 26 de septiembre del año 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se establecen los lineamientos generales para la incorporación y permanencia al programa Pueblos Mágicos, que tienen por objeto determinar y reglamentar los procesos de incorporación y permanencia al programa Pueblos Mágicos y que deberán observar las localidades que cuentan o aspiran a obtener el nombramiento de pueblo mágico. Séptimo, concluyendo, para que un pueblo mágico pueda mantener su nombramiento, deberá someterse a una evaluación anual que estará coordinada por la Dirección General de Gestión de Destinos e incluirá dos fases. La primera corresponde a la revisión de requisitos de permanencia y la segunda a una evaluación del desempeño de desarrollo turístico económico. Esto de conformidad con el artículo 11º de los lineamientos generales para la incorporación y permanencia del programa Pueblos Mágicos. En consecuencia, el artículo 12º, fracción segunda, establece que en la fase de revisión de requisitos de permanencia, el pueblo mágico evaluado deberá entregar el documento que acredite la aprobación y punto de acuerdo del Congreso del Estado, donde se establezcan los recursos presupuestarios por asignarse al pueblo mágico, entre otros. En razón de lo antes expuesto, esta Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública determina oportuno dar seguimiento en los términos en que la iniciativa fue presentada, por lo que se somete a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de acuerdo. Primero, la 65ª Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua exhorta respetuosa y atentamente al Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de Hacienda para que tenga a bien considerar en su proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2018 y sucesivos una partida específica por una cantidad de 52.508.117 pesos para infraestructura turística, capacitación y promoción de los pueblos mágicos de Batopilas, Casas Grandes y Krill, todos del estado de Chihuahua. De igual manera, para aquellas poblaciones de la entidad que hayan obtenido su validación en el proceso de incorporación al programa de Pueblos Mágicos. Segundo, la 65ª Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua exhorta respetuosa y atentamente al Honorable Ayuntamiento de los poblados de Batopilas, Casas Grandes y Krill, todos del Estado de Chihuahua, que buscan la permanencia en el programa Pueblos Mágicos, para que tengan a bien considerar en su proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2018 y sucesivos una partida específica para el eje de promoción y desarrollo turístico que les permita contar con los recursos económicos para apoyar dicho programa de Pueblos Mágicos. Económico, aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para los efectos legales correspondientes, dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, a los 9 días del mes de mayo del año 2017. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado. Procederemos a la votación del dictamen antes leído, para lo cual solicito a la diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez tome la votación e informe a esta presidencia. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los diputados respecto del contenido del dictamen antes leído. Favor de expresar su voto presionando el botón correspondiente en su pantalla. Se abre el sistema de voto electrónico. Quienes estén por la afirmativa. Quienes estén por la negativa. Quienes se abstengan.
Se cierra el sistema de voto electrónico y solicito a la diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez informe el resultado de la votación. Con gusto, diputada. Informa a la presidencia que se han manifestado 27 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, 4 no registrados de los diputados presentes. Gracias, diputada. Se aprueba el dictamen antes leído. A continuación, se concede el uso de la palabra al diputado Jesús Alberto Valenciano para que, en representación de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, dé lectura al dictamen que ha preparado. Buenos días. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante. La Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 64, fracción octava, y en relación al artículo 77, ambos de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, 87, 88 y 111 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como por los artículos 80 y 81 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias, ambos del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, somete a la consideración del Pleno el presente dictamen. Diputada presidenta, de conformidad con el artículo 75 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la presidencia autorice la dispensa de la lectura de los antecedentes y consideraciones del presente dictamen y leer únicamente un resumen y el decreto, en el entendido que el contenido completo del dictamen se insertará en el diario de los debates de esta sesión. Adelante, diputada. Gracias, diputada. Con fecha 15 de diciembre del año 2016 se aprobó la Ley de Ingresos del municipio de Juárez mediante el decreto número 171, diagonal 2016, del primer periodo ordinario. Número 2. El gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, licenciado Javier Corral Jurado, en ejercicio de las facultades que le concede el artículo 93, fracción 16ª de la Constitución Política del Estado, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos primero, fracción sexta y 25, fracción séptima, y de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, artículo 5, fracción séptima y 6 de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, emitió el acuerdo número 05, diagonal 2017, respecto a la aprobación del reglamento orgánico de la Administración Pública del municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, y publica el día sábado 28 de enero del año 2017. Es así que con fecha 6 de abril del año 2017, el Ayuntamiento del municipio de Juárez, a través de su presidente municipal, ciudadano Héctor Armando Cabal Vidres, presentó iniciativa mediante la cual propone se modifique la Ley de Ingresos del municipio de Juárez para el ejercicio fiscal 2017, referente al apartado séptimo de los estímulos fiscales. Número 3. La presidencia del Congreso del Estado, con fecha 11 de abril del año en curso, y en uso de las facultades que le confiere el artículo 75, fracción 13ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, tuvo a bien turnar a esta Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública la iniciativa de mérito a efecto de proceder al estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente. Número 4. En concreto, el Ayuntamiento del municipio de Juárez pretende y solicita esta soberanía para que, en uso de las atribuciones que la ley le confiere, apruebe la modificación de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2017. Respecto al párrafo segundo, artículo séptimo del apartado séptimo de los estímulos fiscales relativo al impuesto sobre espectáculos públicos, pero a efecto de que en lo subsecuente la recomendación de exención prevista no sea por conducto de la Dirección General de Educación y Cultura, sino de la figura recién creada como Instituto para la Cultura del municipio de Juárez. Adicionalmente, la fracción octava del artículo sexto, capítulo segundo, de las dependencias de la Administración del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del municipio de Juárez establece cuáles organismos descentralizados son los que contará el municipio. En este caso se identifica el Instituto para la Cultura del municipio de Juárez. En ese sentido, dicho ordenamiento también señala que los organismos descentralizados tendrán en todo momento la obligación de coordinarse con las dependencias, así como vincular sus planes y programas de acción al contenido del Plan Municipal de Desarrollo que autorice el Ayuntamiento y los programas que de él deriven. Concluyendo,
Esta Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública no encuentra obstáculo legal alguno para dar curso a la iniciativa en los términos en que fue presentada, por lo que se somete a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de decreto. Artículo único. Se reforma el segundo párrafo del artículo 7º, apartado 7º de los estímulos fiscales de la Ley de Ingresos del municipio de Juárez para el ejercicio fiscal 2017 para quedar redactado como sigue. Séptimo de los estímulos fiscales, artículo 7º. Asimismo, cuando el costo de la entrada de los eventos sea menor a 3 unidades de medida y actualización UMA, en eventos realizados de manera independiente por fundaciones, asociaciones civiles o artísticas, instituciones de cultura, educativas, personas físicas y o morales, así como las promovidas por el ayuntamiento y cuya realización contribuya a la difusión de las artes y la cultura, se encontrarán exentos del pago del impuesto sobre espectáculos públicos, previa recomendación del Instituto para la Cultura del municipio de Juárez y aprobación de la Tesorería Municipal. Artículo transitorio único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Económico aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que elabore la minuta de decreto en los términos que deba publicarse, dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, los 9 días del mes de mayo del año 2017. Así lo aprobó la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública en reunión de fecha 4 de mayo del 2017. Firman sus integrantes: diputada Adriana Fuentes Telles, diputado Rubén Aguilar Jiménez, diputado Jorge Carlos Soto Prieto, y el de la voz, Jesús Alberto Valenciano García Escuanto, diputada presidenta. Gracias. Procederemos a la votación del dictamen antes leído, para lo cual pido a la segunda secretaria, diputada Nadia Xóchitl Siqueiros Loera, tome la votación e informe a esta presidencia. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los diputados respecto del contenido del dictamen antes leído, favor de expresar su voto presionando el botón correspondiente en la pantalla. Se abre el sistema de voto electrónico. Quienes estén por la afirmativa, tanto en lo general como en lo particular. Quienes estén por la negativa. Quienes se abstengan. Informo al Pleno que la diputada Liliana Araceli Barra Rivera comunicó a esta presidencia su imposibilidad para asistir a esta sesión por estar desempeñando funciones inherentes a su encargo, por lo que solicito a la Secretaría justifique su inasistencia. Se cierra el sistema electrónico de votación. ¿Nos da los resultados, por favor, diputada? Claro que sí, presidenta. Informo que se registran 24 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, 6 no registrados de los 30 diputados presentes. Se aprueba el dictamen tanto en lo general como en lo particular. Le solicito a las secretarías preparen las minutas correspondientes y las envíen a las instancias competentes. Continuando con el desahogo del siguiente punto del orden del día, les informo que comunicaron a esta presidencia con la debida oportunidad su interés en participar y presentar una iniciativa la diputada Cristal Tovar Aragón, representante del Partido de la Revolución Democrática, la diputada Imelda Irene Beltrán Amaya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la diputada Marisela Torres Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y la diputada María Antonieta Mendoza Mendoza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza. En primer término, se concede el uso de la palabra a la diputada Cristal Tovar Aragón.
En mi carácter de diputada de la 65ª Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua y representante parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 64, fracción primera y segunda, y 68, fracción primera de la Constitución Política del Estado, y 167, fracción primera y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someto a consideración del Pleno la siguiente iniciativa con carácter de iniciativa de ley con la finalidad de expedir la Ley de Registro Estatal de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas del Estado de Chihuahua al tenor de la siguiente exposición de motivos. Con fecha 14 de marzo del presente, los integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, en voz de la diputada Marta Rea, presentaron ante esta soberanía la iniciativa con carácter de punto de acuerdo, mediante la cual propone exhortar a la Fiscalía General del Estado a fin de que, por conducto de la Unidad Especializada en Investigación de Personas Ausentes y o extraviadas, difunda en su portal electrónico datos estadísticos como lo son la identidad de las más de 1,000 personas que permanecen desaparecidas, a fin de promover la participación de las personas en su localización, así como la intervención de otros organismos que coadyuven a esta labor, proporcionando a los familiares que las personas desaparecidas una certidumbre de que siguen en el proceso de búsqueda continua. Por otra parte, el Observatorio Nacional Ciudadano informó que la falta de registros públicos sobre personas desaparecidas en el Estado y en el país evidencia que es imposible dimensionar su inexistencia y sobre todo su incidencia, lo cual exhibe la falta de políticas públicas para garantizar el acceso a la justicia para las víctimas. También informó que en Chihuahua la Fiscalía Estatal no ofrece datos sobre este fenómeno. En el 2011, derivado de un acuerdo de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, se originó el compromiso de crear una base de datos que integraría la información proporcionada por las Procuradurías y Fiscalías de las 32 entidades federativas sobre personas no localizadas. Como resultado de lo anterior, tenemos la expedición de la Ley Nacional de Registro de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, publicada en abril del 2012 con el objeto de establecer y regular la operación, funcionamiento y administración del Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas o Extraviadas. Sus disposiciones son de orden público y de observancia general en todo el territorio nacional, tal como lo establece su numeral 1. La aplicación de esta ley y la coordinación que de ella se derive se hará con respeto absoluto de las atribuciones constitucionales que tengan las autoridades de la Federación y de las entidades federativas. En el mismo tenor, en agosto del 2014, en el marco de una conferencia nacional conjunta de la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación, se informó sobre las acciones que el Gobierno federal, en forma coordinada con las entidades federativas, ha llevado a cabo para la respuesta y solución en torno a la situación de las personas no localizadas en el país, así como en relación con los registros de personas no localizadas, por lo cual, a partir de los criterios homologados, se llevaron procesos de revisión, actualización y depuración de los registros con la finalidad de remitir la información a la base nacional, donde la Procuraduría General de la República será la encargada de consolidar la información. Es por ello que las Procuradurías y las Fiscalías de los Estados emprendieron acciones para fortalecer y hacer más eficiente la búsqueda de personas no localizadas. Con esto, el Gobierno federal y los estados, a través de un esfuerzo conjunto, coordinado y permanente en la búsqueda de fomentar la denuncia, llevar a cabo un seguimiento constante de todas las investigaciones iniciadas en las instituciones de procuración de justicia para ubicar el paradero de las personas no localizadas. Una vez dicho lo anterior, estimo que atendiendo a los esfuerzos en conjunto que se han realizado por parte del Estado de Chihuahua en coordinación con el Gobierno federal, es necesario que el Estado de Chihuahua cuente con una ley estatal en la materia, ya que desafortunadamente Chihuahua es uno de los estados donde hay más desapariciones. Y es del dominio común que se encuentran fosas clandestinas con cuerpos de personas que no han sido reportadas como desaparecidas. En ese sentido, es necesario darle certidumbre a la población y al mismo tiempo hacer más fácil la denuncia de una desaparición o, en su caso, de personas extraviadas. Es necesario hacer mención que la presente iniciativa cuenta con la opinión jurídica de la Fiscalía General del Estado y del propio Fiscal General del Estado, por lo cual, en el cuerpo del articulado de la presente ley, se prevé la unidad de búsqueda y control de registro de personas desaparecidas en el Estado.
dependiente de la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a Derechos Humanos, lo cual es parte también de una propuesta a la reforma integral que próximamente será propuesta por el Ejecutivo Estatal ante este Congreso del Estado en su numeral 11 bis de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado. Por último, en alcance a la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, en voz de la diputada Marta Rea, y todavía es que no ha sido dictaminada, propongo sean analizadas y posteriormente dictaminadas en conjunto ambas iniciativas. Y por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración del Pleno del presente Congreso del Estado el presente proyecto con carácter de decreto. Artículo único. La 65ª legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua expide la Ley de Registro Estatal de Datos de Personas extraviadas o desaparecidas del Estado de Chihuahua para quedar redactada de la siguiente manera. Título primero. Disposiciones generales. Artículo primero. La presente ley tiene por objeto establecer y regular la operación, funcionamiento y administración del Registro Estatal de Datos de Personas extraviadas o desaparecidas. Sus disposiciones son de orden público y de observancia general en todo el territorio del Estado de Chihuahua. Artículo segundo. El Registro Estatal de Datos de Personas extraviadas o desaparecidas es un instrumento de información de la Fiscalía General del Estado que tiene como propósito organizar y concentrar la información en una base de datos electrónica sobre personas extraviadas o desaparecidas, así como de aquellas que se encuentren en establecimientos de atención, resguardo, detención o internación, y de las que se desconocieran sus datos de filiación, identificación y domicilio, con el objeto de proporcionar apoyo a las investigaciones para su búsqueda, localización o ubicación de sus familias y lugar de residencia. La aplicación de esta ley y la coordinación de ella se hará con respeto absoluto de las atribuciones constitucionales que tengan las autoridades de la Fiscalía General del Estado y los municipios. Artículo tercero. Para efectos de esta ley se entenderá por, primero, registro estatal al Registro Estatal de Datos de Personas extraviadas o desaparecidas. Segundo, Fiscalía a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. Tercero, persona extraviada a la persona que por circunstancias ajenas a su voluntad desconoce o no recuerda sus datos de filiación, identidad y domicilio. Y cuarto, persona desaparecida, toda persona que con base en información fidedigna de familiares, personas cercanas o vinculadas a ella le den ese carácter por desconocer su paradero de conformidad con las disposiciones normativas correspondientes y que pudiera requerir la intervención de una autoridad pública competente. Se considerará una persona desaparecida en el momento en que sus allegados noten su ausencia. Artículo cuarto. La aplicación de la ley le corresponde al Ejecutivo Estatal a través de la Fiscalía, el cual tendrá las siguientes facultades. Primero, acordar con los municipios las reglas que sujetarán el suministro, intercambio y sistematización de la información del registro y en general sobre su operación, funcionamiento y administración. Segundo, diseñar, implementar y actualizar el registro estatal a través de una página electrónica alojada en su domicilio virtual. Tercero, diseñar y fomentar la operación de un sistema de atención telefónica que atienda las solicitudes de registro o información sobre personas extraviadas y desaparecidas. Cuarto, integrar en el registro estatal la información de las personas extraviadas o desaparecidas a partir de la siguiente clasificación: A, sexo; B, edad; C, nacionalidad; D, localidad, municipio, entidad federativa en donde se originó el extravío o desaparición; E, origen étnico; F, si se trata de personas con alguna discapacidad; y G, otras que por cuya relevancia sea necesario identificar. Quinto, operar, regular y mantener el registro, así como procurar su buen funcionamiento y el intercambio de información entre los distintos órdenes de gobierno. Sexto, validar la información que debe incorporarse al registro conforme a los sistemas informáticos y procedimientos que se establezcan para tal efecto. Séptimo, realizar en coordinación con la Delegación Estatal de la Secretaría de Relaciones Exteriores las actividades de cooperación con otros países para el intercambio de información relacionada con el registro. Y octavo, las demás que disponga esta ley. La unidad de búsqueda y control de registro de personas desaparecidas en el Estado depende de la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a Derechos Humanos. Quinto,
Las personas extraviadas y desaparecidas y sus familiares no podrán ser dictaminados en razón de su origen étnico o nación, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos de las libertades de las personas. El registro estatal establecerá un apartado de consulta accesible al público en general y dispondrá de espacios de buzón para recibir información que se propicie por el público en general respecto de personas extraviadas o desaparecidas. Título segundo, capítulo primero del registro. Artículo sexto. Toda autoridad administrativa o judicial que tenga conocimiento de una persona extraviada o que reciba alguna denuncia sobre la desaparición de una persona deberá de comunicarlo de inmediato al registro estatal en la forma que establezca el reglamento de la presente ley. Artículo séptimo. Las comunicaciones que se envíen al registro estatal deberán de señalar, primero, el nombre completo de la persona extraviada, desaparecida o encontrada, edad, domicilio, procedencia, señas particulares y demás datos que permitan su identificación. Segundo, fecha, hora y lugar en donde se le vio por última vez o fue localizado. Tercero, fotografía con una antigüedad máxima de 6 meses o en su defecto descripción detallada de los rasgos físicos al momento en que desapareció o fotografía al momento de ser encontrada. Cuarto, datos de la autoridad administrativa o judicial que comunique la denuncia o el reporte de localización, así como el número de expediente o carta de investigación en su caso. Y quinto, las autoridades obligadas deberán informar cualquier otra circunstancia que pudiera contribuir o ampliar la información del registro estatal, incluso de personas localizadas sin vida. Artículo octavo. El registro estatal funcionará las 24 horas, los 365 días del año y podrá ser consultada vía telefónica o a través de las páginas electrónicas que para el efecto se diseñe. Para solicitar información respecto al procedimiento que deberá de seguirse para la búsqueda de una persona extraviada o desaparecida y la manera en que deberá ser reincorporado a su hogar. El registro estatal será alimentado por autoridades competentes en los términos que el reglamento de esta ley establezca. En el momento en el cual la autoridad tuviera conocimiento del paradero de una persona extraviada o desaparecida, los datos de éste deberán ser borrados del registro, previa notificación a los denunciantes y verificación por estos de su localización, conservando la autoridad la información que tenga solo utilidad estadística. Artículo 9. La autoridad competente deberá analizar cuidadosamente qué casos deberán ser difundidos en los que se resuelva que sea necesario su difusión y previa autorización de los denunciantes. Podrá requerir la colaboración de los medios de comunicación para transmitir la descripción de la persona extraviada o desaparecida. Y en caso de existir la descripción de la persona o las personas a quien se les atribuye la desaparición, de igual manera podrá solicitar el apoyo de empresas de telefonía móvil para difundir casos a través de mensajes de texto. Para llevar a cabo la difusión a través de mensajes de texto, se deberá firmar un convenio obligatoriamente con las empresas de telefonía móvil, donde se establecerá el deber de otorgar las facilidades para realizar la búsqueda. Así mismo, la solicitud será difundida a nivel nacional. Artículo 10. La Unidad de Búsqueda y Control de Registro de Personas Desaparecidas en el Estado, dependiente de la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a Derechos Humanos, deberá presentar un informe anual al titular de la Fiscalía General del Estado que contenga las estadísticas que arroje el registro. Artículo 11. La reglamentación de la presente ley establecerá las pautas y requisitos para el acceso a la información existente del registro estatal, de forma tal que garantizar la confidencialidad de los datos y el acceso de los mismos. Capítulo segundo, de las sanciones e infracciones. Artículo 12. Será un causa de infracción para cualquier persona que tenga acceso al registro estatal. Primero, hacer uso indebido de las constancias, documentos y demás medios de identificación relacionados con el registro de datos. Segundo, alternar, omitir, simular o permitir registros o avisos en forma ilícita. Registrar datos falsos, proporcionar información falsa o facilitar información a usuarios o terceros que no tengan derecho, acceder sin autorización a la información del registro o no denunciar alguna irregularidad teniendo la obligación de hacerlo. Tercero, hacer uso de la información, documentos o comprobantes del registro estatal para obtener un lucro indebido directamente o por interpósita persona,
Y cuarto, en el caso de funcionarios encargados de la investigación de denuncias de desapariciones de personas o que tengan conocimiento de una persona extraviada, que no ingresen la información correspondiente al registro estatal. Artículo 13. Las sanciones mencionadas en el artículo anterior serán castigadas con multa, primero, de 20 a 40 UMAS a la prevista en la fracción primera. Segundo, de 100 a 150 UMAS a la señalada en la fracción segunda. Tercero, de 2 a 3 veces el lucro indebido obtenido para la comprendida fracción tercera. Y cuarto, de 10 a 30 UMAS a la prevista fracción cuarta. Artículo 14. Las sanciones por infracciones a esta ley y disposiciones derivadas de ella se impondrán con base indistintamente en, primero, las actas levantadas por la autoridad. Segundo, las indagaciones efectuadas por el Estado propio o adscrito a la Fiscalía General del Estado. Tercero, los datos comprobados que aporten las personas extraviadas o desaparecidas o sus legítimos representantes. O cuarto, cualquier otro elemento o circunstancia que aporte elementos de convicción para aplicar la sanción correspondiente. Transitorios. Primero, la presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Segundo, la Fiscalía General del Estado deberá emitir el reglamento respectivo en un término de 180 días. Tercero, la Fiscalía General del Estado deberá de tomar las medidas necesarias para migrar la información de todas las bases de datos y registros oficiales que contengan información relacionada con personas extraviadas o desaparecidas al Registro Estatal de Personas Extraviadas o Desaparecidas. Cuarto, para el cumplimiento del presente decreto se utilizarán los recursos humanos, materiales y financieros con los que cuenta la Fiscalía General del Estado a la entrada en vigor del mismo, por lo que no se requerirán recursos adicionales para la creación y operación del presente registro. Económico, aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que elabore la minuta de decreto en los términos que da a publicarse. Dado en el recinto oficial del Poder Legislativo a los 9 días del mes de mayo del 2017. Atentamente, la de la voz. Gracias, diputada Laura Marín. Gracias. Bueno, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, solicito a la diputada nos permita adherirnos a esta iniciativa, puesto que es una iniciativa muy importante y como ella bien mencionó, ya existe un exhorto que va a ser hasta ese mismo sentido presentado por Nueva Alianza. Y en lo personal, estamos trabajando de la mano con Fiscalía del Estado y Fiscalía Zona Norte en el protocolo de actuación en los casos de desaparición de personas. Así es que por estos motivos y por muchos más solicitamos a la diputada que nos permita al Partido Acción Nacional unirnos a esta iniciativa. Gracias, diputada. Diputado René Frías, adelante. También para pedirle a la diputada que nos permita sumarnos a la iniciativa de este decreto. Como bien se señala, el 16 de marzo Nueva Alianza presentó un punto de acuerdo, está en la Comisión de Justicia y no ha sido dictaminado. Yo creo que es importante que agilicemos para que se cumpla con lo que establece la propia ley. Es cuanto, diputada. Gracias, diputada. Adelante, diputada Karina Velázquez. Sí, solicitarle a la diputada Cristal Tobar si nos permite adherirnos al grupo parlamentario del PRI. Gracias. Diputada Leticia Ortega. Sí, también nosotros, la fracción parlamentaria de Morena, si nos permite adherirnos a su iniciativa. También, diputada, en el mismo sentido, pedirle a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde si nos permite sumarnos a su iniciativa. Gracias, diputada. Enseguida se concede el uso de la palabra a la diputada Imelda Irene Beltrán Amaya. Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, presente.
las suscritas en nuestro carácter de diputadas de la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en la fracción primera del artículo 68 de la Constitución Política del Estado y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, por este medio acudo ante esta honorable representación popular a presentar iniciativa de decreto a fin de reformar el artículo 56 de la Ley de Niños, Niñas y Adolescentes, a fin de prevenir y combatir el sobrepeso y la obesidad infantil. Lo anterior al tenor de la siguiente exposición de motivos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 4, precisa que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. En cuanto a la alimentación infantil, hay que tomar en cuenta que no solo se trata de evitar la desnutrición, también contempla la prevención del sobrepeso y obesidad infantil, las cuales en la actualidad se han vuelto un problema de salud latente. En la sesión celebrada con motivo del Día del Niño, en donde los diputados infantiles presentaron sus inquietudes y propuestas, llamó nuestra atención la presentada por Paul Fernando Esparza Bueno. Él es alumno del 6º grado de la Escuela Fernando Calderón 2055, ubicada en el centro de la ciudad de Saucillo, Chihuahua, y representante infantil de la diputada Cristal Tobar Aragón, quien manifestó su preocupación por la creciente problemática de la obesidad infantil en el Estado y en el país. Las formas de interacción entre las personas se han modificado rápidamente a consecuencia del uso excesivo de las nuevas tecnologías. La vida de los individuos se centra en el consumo de productos y el sedentarismo. La salud de un niño mexicano se está viendo deteriorada por las prácticas modernas y la falta de educación alimentaria. Mientras las generaciones de individuos de la primera mitad del siglo XX ocupaban su tiempo libre en actividades que requerían un esfuerzo físico, en la actualidad los videojuegos y el Internet son las herramientas características para el entretenimiento de jóvenes y niños. Es así que el sedentarismo y un mayor consumo de alimentos grasos y de alto contenido calórico han incidido en que los niños presenten sobrepeso e incluso obesidad infantil, con los consecuentes trastornos a la salud que esto genera. Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006, 4 millones de niños tienen sobrepeso. Este es un dato sumamente alarmante en virtud de que proyecta una generación de mexicanos con una salud que desde niños se está deteriorando. Es de dominio popular que los niños mexicanos son grandes consumidores de alimentos denominados chatarra y de refrescos con un alto contenido de calorías y carbohidratos. Además, los padres de familia en ocasiones satisfacen la solicitud de los infantes y adquieren estos productos para su consumo, que comúnmente son utilizados como sustituto de alimento. Esto incluso en las escuelas del país, así como la expansión del mercado de comidas rápidas, que ha traído como consecuencia la modificación de los hábitos alimenticios y su relación directa con el sobrepeso y la obesidad. Es así que por medio de la presente iniciativa proponemos que se reforme el artículo 56 de la Ley de Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de Chihuahua, a fin de que se establezca la obligación para la Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Educación, de crear y fomentar programas permanentes y gratuitos de prevención y atención de la obesidad. Es por lo anterior necesaria la presente reforma, en el sentido de que debemos reconocer que la obesidad infantil está aumentando la morbilidad y mortalidad en el país. Ante este panorama, el futuro no se ve alentador, más aún si consideramos que en México sigue en aumento la obesidad infantil. Esta realidad hace imperativo el desarrollo de políticas públicas y reformas a la ley, como la que nos ocupa, que combatan la obesidad en niños, niñas y adolescentes. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto único. Se adicionan 2 párrafos al artículo 56 de la Ley de Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de Chihuahua, a efecto de quedar en los siguientes términos. Artículo 56. La Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Educación y Deporte, formulará, propondrá, desarrollará y fortalecerá programas de educación y nutrición para la salud, que tiene por objeto promover
hábitos alimenticios adecuados para contrarrestar, prevenir y controlar la obesidad y estimular la educación física y la práctica del deporte, dirigidos a la población en general, así como mediante los planteles escolares. Tratándose de las comunidades indígenas, los programas a que se refiere el párrafo anterior deberán difundirse en español y la lengua o lenguas indígenas que correspondan. Transitorios. Único. Aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que elabore la minuta de decreto correspondiente. Dado en el recinto oficial del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua a los 9 días del mes de mayo del año 2017. Atentamente, diputada Cristal Tobar Aragón, y la de la voz, diputada Imelda Irene Beltrán Amaya. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. A continuación, se concede el uso de la palabra a la diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez. Buenos días, Honorable Congreso del Estado, la que suscribe Rocío Grisel Sáenz Ramírez en mi carácter de diputada de la 65ª legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo que establece el artículo 64, fracción primera y 68, fracción primera de la Constitución Política del Estado, así como los numerales 169, fracción primera, 174, fracción primera y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, comparezco ante esta honorable Asamblea a presentar iniciativa con carácter de acuerdo de urgente y obvia resolución a efecto de exhortar atenta y respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de Educación y Deporte, Secretaría de Salud, Fiscalía General, para que en el ámbito de sus atribuciones de manera coordinada implementen y en su caso intensifiquen las campañas de prevención del suicidio y se lleve a cabo una investigación del reto denominado La Ballena Azul con la finalidad de desarticular cualquier indicio de este peligroso reto virtual. Lo anterior en base a la siguiente exposición de motivos. Según la Organización Mundial de Salud, el suicidio se define como todo acto del que un individuo se causa a sí mismo una lesión o daño con la intención de morir. En su portal oficial de Internet, la OMC señala que más de 80,000 personas se suicidan anualmente. En nuestro país, el suicidio se ha convertido en un problema de salud pública, si bien es una situación que puede afectar a personas de distintas clases sociales. Existe un foco rojo en los niños y principalmente en los jóvenes. De acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el 40% de los suicidios ocurre en jóvenes de 15 a 29 años, siendo la segunda causa de muerte en este sector poblacional, pues representa un 8.5 del total de las muertes, con una tasa de 13.5 suicidios por cada 100,000 jóvenes. Por lo que respecta al estado de Chihuahua, durante el año 2016 se registraron 287 suicidios, 80 casos en Ciudad Juárez, 72 en Chihuahua, 15 en Cuauhtémoc y 120 en el resto del estado, representando una alarma por el alto índice de suicidios en menores de edad. Asimismo, tan solo en los primeros meses del 2017 se tienen registrados más de 80 suicidios en el estado, ocupando nuestra entidad federativa el segundo lugar nacional, en lo cual es un dato alarmante y no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Todos los suicidios y los intentos suicidas hablan de una crisis emocional, de una perturbación en la forma en que se vive, de un desacuerdo social, además de otros factores de riesgo psicológicos que influyen, como conflictos, pérdidas y cambios en las relaciones interpersonales, familias disfuncionales, maltrato o abuso sexual, el sentimiento de soledad y conductas autodestructivas. De igual manera, es importante saber que solo un escaso número de suicidios se producen sin aviso. La mayoría de los suicidas dan aviso evidentes
de sus intenciones. Por consiguiente, debe tomarse en cuenta toda amenaza de autolesión. Está comprobado que una persona que ya presentó el intento de suicidio en un nuevo episodio de depresión podrá volver a intentarlo, pues cada que hay un incidente, la posibilidad de reincidir aumenta. En la actualidad existen medidas preventivas que son de gran ayuda, tales como reducir el acceso a los medios para suicidarse, tratar con personas con trastornos mentales, particularmente a quienes padecen depresión, alcoholismo o esquizofrenia, dar seguimiento a los pacientes que han cometido intentos de suicidio, fomentar un tratamiento responsable del tema en los medios de comunicación, formar profesionales en la atención primaria de la salud, entre otras. En este orden de ideas, aun y cuando todo esfuerzo realizado con el objetivo de detectar grupos poblacionales en riesgo de sufrir trastornos mentales y del comportamiento, en consecuencia, cualquier acción tendiente a prevenir, atender y fomentar la salud mental son bastante útiles en el combate al suicidio. Este problema, al ser multicasual y bastante complejo, requiere una atención más específica. En Chihuahua, la Ley Estatal de Salud, en su capítulo 9, relativo a la salud mental, en el artículo 78, faculta a la Secretaría de Salud a establecer programas de promoción, prevención, atención y rehabilitación en materia de salud mental, quien lo hace por medio de la Coordinación Estatal de Salud Mental y Adicciones para prevenir suicidios. Por otro lado, el Centro de Atención Psicológica, CAPSI, hace sus propios esfuerzos en programas de prevención. Sin embargo, considero que la manera en que se han estado atendiendo este grave problema no es del todo adecuado, pues las cifras van en aumento y los casos son más alarmantes. Tal es el caso del reto denominado La Ballena Azul, que se difunde a través de las redes sociales. En tal razón, es necesario implementar otro tipo de estrategias y medidas mediante un trabajo conjunto y coordinado de todas las autoridades competentes para que en el ámbito de sus atribuciones intensifiquen campañas de prevención del suicidio. En cuanto a este desafío que se difunde en las redes sociales y atenta con la integridad y vida de niños y jóvenes, se puede destacar lo siguiente. Según el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el 88% de los jóvenes mexicanos usa principalmente el Internet para acceder a redes sociales, siendo el porcentaje más alto de entre personas de 18 y 24 años de edad. Según la encuesta realizada por la Asociación Mexicana de Internet sobre los hábitos de usuario de Internet, el 92% de las niñas, niños y adolescentes mexicanos consideran que el Internet es el medio de comunicación más indispensable para ellos. Por ello, según este estudio, en promedio al día pasan de 3 horas frente a una computadora o cualquier dispositivo electrónico que les permite el acceso a Internet. Con esto se observa que el uso de las redes sociales se ha convertido en parte fundamental del acceso a la información, educación y acceso a otras culturas por parte de la juventud mexicana. En base a los mencionados datos, quiero exponer el caso que se está dando en las principales redes que utilizan los jóvenes, sobre todo lo relacionado con un peligroso reto que ya cobró vidas en otros países y que se empieza a difundir en México. Se trata del reto virtual llamado La Ballena Azul. Dicho reto nació en Rusia en el 2015 y se han detectado casos de suicidios en este país de por lo menos 150 adolescentes. El peligroso juego, si es que puede llamarse así, tiene diversos retos que se van desarrollando por parte de los jóvenes en un lapso de 50 días. Empiezan con situaciones sencillas como ver películas de terror, levantarse en la madrugada, desafíos como cortarse la piel, los brazos o piernas, hacerse tatuajes con la figura de una ballena, hiriéndose con navajas y al final saltar de un edificio. Además de la manipulación psicológica por medio de amenazas de hacerle daño a su familia. Se tiene registro que ya hay víctimas del reto de la ballena azul en países como España, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile y Uruguay.
En nuestro estado, en los últimos días se han presentado 2 casos que cuentan con las características de este macabro reto. Es por ello que debemos poner una urgente atención a la prevención del suicidio, incluyendo políticas, campañas, programas enfocados a fomentar en todas las personas y con especial atención a las niñas, niños y adolescentes una buena autoestima e imagen personal, confianza en sí mismo, fortalecer las relaciones familiares sanas y estables, mantener una buena comunicación entre los miembros de la familia, estimular el desarrollo de habilidades sociales que faciliten la integración y el sentido de la pertenencia a un grupo. Instrumentar campañas que tengan por objetivo el involucrar valores y principios con base en la educación, así como emitir recomendaciones para instalar en los dispositivos electrónicos con acceso a Internet programas que limiten los contenidos no apropiados para la edad y salud mental de los menores y adolescentes. Establecer medidas de concertación de acción en las cámaras de comercio a efecto de que se establezcan, de contar con herramientas necesarias para que la ciudadanía pueda saber cómo y dónde reportar usuarios, perfiles, enlaces o foros con contenidos abusivos o sospechosos. Es importante que las medidas que se tomen al respecto se definan a través de una concertación de acciones con grupos de la sociedad civil, como las asociaciones de padres de familia y cámaras de comercio, para que se apliquen de manera coordinada entre y con las autoridades competentes, para controlar y evitar el acceso de las niñas y niños y adolescentes a las páginas del reto que incitan a la violencia, el terror, agresiones y a la integridad y la vida de las personas, diseñando e instrumentando una estrategia de difusión con los medios de comunicación, ya que juegan un papel importante en la sociedad chihuahuense. Como conclusión, compañeros diputados, quiero invitarlos a darle la continuidad debida al tema que comento, siendo muy puntuales en el seguimiento de las acciones específicas que deben de instrumentar las secretarías de gobierno para que cada una de ellas en el ámbito de sus competencias haga lo propio. A la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, en coordinación con las sociedades de padres, para que se comprometan a dar seguimiento del tiempo que los niños y niñas y adolescentes destinan al uso del Internet, para que conozcan la información a las que tienen acceso y refuercen valores, pero además como medida preventiva, intervenir de manera oportuna ante información nociva. A la Fiscalía General del Estado, para que de forma coordinada con las diversas autoridades federales y municipales refuercen los programas de orientación para evitar que los jóvenes sean capturados por el terrorismo cibernético y realicen una verdadera persecución de quienes cometen ilícitos a través del Internet. A la Secretaría de Salud, para que instrumente acciones específicas en materia de salud mental con profesionales para orientar, aconsejar y reforzar valores ante situaciones que provocan el suicidio. Todas estas acciones y las demás competentes que cumplan con su responsabilidad, se solicitan se instrumente de manera inmediata un protocolo de acción permanente para que en función de la naturaleza de cada una de las secretarías primero se pueda tener el diagnóstico, se pueda evidenciar quiénes los alumnos que estén presentando este tipo de retos o que tengan alguna situación de suicidio, y luego se puedan canalizar a las instituciones de tratamiento inmediato, que podría ser a través de la Fiscalía, para ejercer acciones delictivas, y posteriormente que la Secretaría de Salud les pueda dar continuidad con tratamientos psicológicos de manera moderada o con tratamientos médicos especializados cuando se trate de una perturbación mayor mental. Por lo anterior, les propongo, compañeros, el siguiente punto de acuerdo. Punto de acuerdo primero, la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado exhorta formal y respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Educación, Deporte y Secretaría de Salud, para que en el ámbito de sus atribuciones, de manera coordinada, implementen y en su caso identifiquen campañas de prevención del suicidio enfocadas particularmente a niños y jóvenes con la finalidad de disminuir las cifras relacionadas con este tipo de decesos en Chihuahua.
Segundo, la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado exhorta formal y respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del Estado a través de la Fiscalía General para que por medio de la Unidad de Delitos Electrónicos e Informáticos se encargue de la investigación del reto denominado La Ballena Azul e incluso colabore de manera urgente con la Coordinación para la Prevención de Delitos Electrónicos de la División Científica de la Policía Federal para desarticular cualquier indicio de este peligroso reto. Económico, una vez aprobado que sea, túrnese a la Secretaría con el objeto de que se haga el presente acuerdo a las autoridades pertinentes para los efectos que haya lugar. Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo a los 9 días del mes de mayo del 2017. Atentamente, diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez. Gracias. Gracias, diputada. Sí, diputada. Pedirle a la diputada a nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional que si nos permite adherirnos a su iniciativa. Con mucho gusto. Gracias. Diputada. No, está bien. Solicito a la secretaria Presidenta. diputada. Ay, disculpen. A nosotros nos gustaría también sumarnos, y yo sé que este espacio es para sumarse exclusivamente, pero si me lo permite, rápidamente quisiéramos hacer una propuesta en la cual pudiéramos conformar con nuestros niños diputados un programa de público a través de algún video o alguna remembranza con referencia a los niños diputados que teníamos, quizás los grupos parlamentarios, donde pudiéramos exhibir este programa y esta problemática públicamente, que se haga una campaña formal en medios al respecto como Congreso. Okay. Diputada, ¿acepta la moción del diputado? Okay. No. Adelante, diputada. Gracias, presidenta. Únicamente como pedirle a la diputada Rocío como fracción y como grupo parlamentario de Nueva Alianza, si nos permite adherirnos. Para nosotros es muy sensible este tema y consideramos importante sumar esfuerzos. Gracias, diputada. Solicito a la secretaria diputada Nadia Xóchitl Siqueiros Loera proceda a conformidad con lo establecido en el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, si es de considerarse que este asunto es de urgente resolución, e informe a esta presidencia el resultado de la votación. Pregunto a los señores y señoras diputados si están de acuerdo con la solicitud formulada por la diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez, en el sentido de que su propuesta se someta a votación por considerarse que es de urgente resolución, de conformidad a lo establecido en el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Favor de expresar su voto presionando el botón correspondiente en su pantalla, a efecto de que el mismo quede registrado de forma electrónica. Los que estén por la afirmativa, los que estén por la negativa, los que se abstengan. Diputada, a favor de considerar mi voto a favor. Sí, no tengo ahorita sistema. Se cierra la votación. Informo a la presidencia que 25 diputados y diputadas están a favor de que el asunto en cuestión sea de urgente resolución. Gracias. Solicito nuevamente a la diputada Nadia Xóchitl Siqueiros Loera someta a consideración del Pleno la iniciativa presentada para darle el trámite legal que corresponda. Ahora bien, pregunto si están de acuerdo con el contenido de la iniciativa antes formulada. Favor de expresar su voto presionando el botón correspondiente de su pantalla, a efecto del que el mismo quede registrado de manera electrónica. Los que estén por la afirmativa, los que estén por la negativa, los que se abstengan. Diputada, por favor, considera mi voto a favor. Se cierra la votación. Informo a la presidencia que 24 legisladores están a favor del contenido de la iniciativa presentada.
Gracias. Se aprueba la iniciativa antes presentada en todos sus términos, tanto en lo general como en lo particular. Enseguida se concede el uso de la palabra a la diputada Isela Torres Hernández. Muy buenas tardes. Honorable Congreso del Estado, presente. Con fundamento en la atribución de la fracción primera del artículo 68 de la Constitución Política del Estado y demás relativo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, por este medio propongo el siguiente punto de acuerdo con carácter de urgente resolución para exhortar al Ejecutivo del Estado a que no acepte la renuncia del coordinador de gobierno abierto del Gobierno del Estado al tenor de lo siguiente. Exposición de motivos. El día 8 de mayo del presente, los medios de comunicación informaron que el ciudadano Carlos Angulo Parra, coordinador de gobierno abierto del Gobierno del Estado, ratificó por escrito su renuncia al encargo que el titular del Poder Ejecutivo le confirió hace 7 meses. Justifica el licenciado Angulo su renuncia en su intención de aspirar a la presidencia municipal de Ciudad Juárez en las elecciones del próximo año, y es por ello que abandona la responsabilidad que hace solo 7 meses le fue conferida. Entre lo que debería haber realizado el licenciado Angulo era aperturar, transparentar las acciones del gobierno para ampliar la comunicación con la sociedad, informar a la sociedad de las atribuciones de cada ente público, mantener a la sociedad informada de las acciones de gobierno, estandarizar la presentación de la información en materia de contabilidad gubernamental, facilitar la consulta de información, presentar el ejercicio presupuestario en cada una de sus etapas según su desarrollo. Estas son algunas de las responsabilidades que el licenciado Angulo se comprometió a cumplir. Responsabilidades que fueron bandera de campaña del actual gobierno del Estado, del actual gobernador del Estado, y que hoy, a 7 meses de asumido el cargo, decide dejar. Solo 7 meses. Es una decisión repentina o estaba planeada anticipadamente. No lo sabremos nunca. Lo que sí resulta evidente es que desde el punto de vista del compromiso que adquirió con los chihuahuenses, fue una decisión irresponsable, independientemente de si esta fue repentina o planeada con anticipación. Rendición de cuentas, transparencia, participación ciudadana, nobles conceptos que se convierten en basura cuando solo se quedan en palabras o buenas intenciones. El licenciado Angulo no hace honor a la rendición de cuentas ni a la transparencia tanto pregonada. Nosotros, como representantes ciudadanos, le exigimos que lo haga. Si decidió abandonar el barco tan temprano, por lo menos que informe con claridad a los chihuahuenses sobre los propósitos de su trabajo, las acciones realizadas y sobre todo los resultados específicos que haya logrado en los 7 meses que ocupó el cargo que le fue conferido. Dice el licenciado Carlos Angulo Parra en su escrito de renuncia que lo hace con la firme intención de seguir promoviendo la constante vinculación de la ciudadanía con el gobierno, en plena transparencia para su conducción y generación de políticas públicas en un sistema de gobierno abierto, pero contradictoriamente lo hace en la total obscuridad. Obscuridad en la que mantuvo sus intenciones personales, obscuridad en cuanto a las acciones realizadas, obscuridad para mostrar los resultados. Resulta irónico e inadmisible que el responsable de la transparencia y la rendición de cuentas
se marche en la total opacidad en relación con el compromiso que contrajo con la ciudadanía. Por ello, el titular del Poder Ejecutivo debe exigir que rinda cuentas específicas a él y a los chihuahuenses. Si realmente está comprometido, es un buen momento para demostrarlo. Es ahora, señor gobernador, con fundamento en lo establecido en el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, someto a la consideración de esta honorable legislatura el siguiente acuerdo. Primero, se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado a que no acepte la renuncia del puesto de coordinador de gobierno abierto, licenciado Carlos Fernando Angulo Parra, en tanto no presente un informe completo de sus actividades y resultados al frente de dicha dependencia. Económico, aprobado que sea, túrnese a la Secretaría a efecto de que haga llegar el presente acuerdo a las autoridades pertinentes para los efectos a que haya lugar, dado en el Salón del Pleno del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, a los 9 días del mes de mayo del 2017, atentamente su servidora, diputada Marisela Torres Hernández. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputada. Solicito que se someta a ver si lo consideran que es de urgente resolución. Gracias, diputada. Gracias. No tengo nada que opinar respecto a la urgencia del asunto, sin embargo, pues a mí me parece que es preferible que este personaje esté fuera del gobierno para que atienda los compromisos que pudiera tener, porque el tema de transparencia, como lo señala, es muy importante. Sin embargo, creo que no tenemos que meternos en una decisión que le corresponde al Ejecutivo. Insisto, yo estoy solicitando que se vote si consideran que de urgente resolución. Está en el Pleno la determinación. Sí, diputada, con gusto. Solicito a la secretaria diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez procede de conformidad con lo establecido en el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, si es de considerarse que este asunto es de urgente resolución, e informe a esta presidencia el resultado de la votación. Pregunto a los señores y señoras diputadas si están de acuerdo con la solicitud formulada por la diputada Marisela Torres Hernández en el sentido de que su propuesta se someta a votación por considerarse que es de urgente resolución de conformidad a lo que establece el artículo 174 del Poder Legislativo. Favor de expresar su voto presionando el botón correspondiente en su pantalla. Quienes estén por la afirmativa. Quienes estén por la negativa. Quienes se abstengan. ¿Sentido de su voto, diputada? A favor. Ay, pues a favor. Se cierra la votación. Informo a la presidencia que se han manifestado 9 votos a favor, 14 en contra, 2 abstenciones, 5 no registrados de los diputados presentes. A continuación, se concede el uso de la palabra a la diputada María Antonieta Mendoza Mendoza. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante. Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, los suscritos en nuestro carácter de diputados de la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 57, 58 y 68, fracción primera de la Constitución Política del Estado,
y los artículos 57, 167, fracción primera, 168, 169 y 170 de la Ley Orgánica que nos rige, acudimos ante esta alta representación popular con el propósito de exhortar de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Educación y Deporte del Gobierno del Estado, a fin de que a la mayor brevedad posible presente a la comunidad educativa en particular y ante la sociedad chihuahuense en general el programa sectorial de educación bajo el que se regirá la política educativa del Estado de Chihuahua durante la presente administración gubernamental. Asimismo, para reformar el artículo 13 de la Ley de Planeación del Estado de Chihuahua, lo anterior en base a la siguiente exposición de motivos. En fecha 1 de octubre del año 2016, esto es, ya hace 7 meses, se dio el relevo de los titulares del Poder Ejecutivo y Legislativo del Estado de Chihuahua, asumiendo la responsabilidad de atender las demandas de los chihuahuenses, con el propósito de realizar el mayor esfuerzo para buscar alternativas de solución a la difícil y numerosa problemática que enfrenta la ciudadanía en los diversos sectores, que son obligación de ser atendidos por los titulares en los diversos ramos de la administración pública. Así, el titular del Poder Ejecutivo, atendiendo a lo dispuesto por la Ley Orgánica que lo rige, dispuso lo necesario para atender cada uno de los organismos públicos que conforman la administración pública estatal, mientras que el Poder Legislativo hacía lo correspondiente, señalando las responsabilidades para cada una de las comisiones que, en cumplimiento a las normas correspondientes, deben de dar atención y seguimiento a los asuntos del interés de la ciudadanía chihuahuense. Consciente de la necesidad de contar con la herramienta básica de gestión para promover el desarrollo social de nuestra entidad, así como para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 93, fracción 17ª de nuestra Constitución Política Local y por los artículos 8 y 11 de la Ley de Planeación del Estado de Chihuahua, el titular del Poder Ejecutivo inició con los trabajos necesarios para presentar ante el Honorable Congreso del Estado el Plan Estatal de Desarrollo, mismo que el día 29 de marzo del presente fue turnado al órgano legislativo, cumpliendo así las hipótesis constitucional y legal señaladas para contar en un plazo no mayor de 6 meses con el documento guía que precisa los objetivos estatales, estrategias y prioridades de desarrollo integral del Estado. Sin embargo, a pesar de que para la elaboración de dicho documento, de fundamental importancia para la adecuada realización de la actividad del gobierno, durante el mes de enero se llevaron a cabo diversos foros temáticos, mediante los cuales la ciudadanía chihuahuense participó abiertamente de la convocatoria pública para dar su opinión respecto a los diferentes asuntos que son responsabilidad de la administración y de que, como resultado de la consulta pública, hubo cientos de propuestas ciudadanas que sirvieron de base para la conformación del plan estatal. A la fecha y transcurridos 4 meses de dichos eventos, no tenemos conocimiento de la emisión de los programas sectoriales que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 8, 12 y 13 de la Ley de Planeación que nos rige en la entidad, son obligación de los sectores administrativos correspondientes para que especifiquen a través de ello los objetivos, prioridades y políticas que regirán el desarrollo de sus actividades, contenidos, además de otros elementos, las estimaciones de los recursos necesarios para el ejercicio de sus obligaciones. Dentro de los diversos rubros que conforman la agenda legislativa del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, hemos sido enfáticos en lo relativo al desarrollo social y humano como compromiso ineludible de la responsabilidad gubernamental y particularmente nos sentimos comprometidos
a promover la elaboración de las políticas públicas que definan el actuar del Poder Ejecutivo en lo correspondiente a la educación, sobre todo hoy, con un nuevo reto que nos presentan como implementación de lo que es llamado el nuevo modelo educativo, por lo que es razón y sabedores de que en el foro en materia educativa se volcó la mayor participación de los chihuahuenses para entregarle al gobierno cerca de 500 propuestas para delinear su programa de trabajo a 4 meses de dichas aportaciones, las cuales contienen la opinión calificada de los expertos en el ramo educativo. Nos preocupa muchísimo el hecho de que aún no se tiene conocimiento de que la Secretaría de Educación y Deporte haya concretado la planeación de sus actividades, elaborando el respectivo programa sectorial que le rige la Ley de Planeación del Estado de Chihuahua, situación que, a nuestro parecer, resulta ya no solamente necesario, sino urgente de realizar, debido a que consideramos imposible que la autoridad responsable de definir el rumbo educativo de las niñas, los niños y jóvenes de Chihuahua continúen sus actividades sin tener un documento base que determine su actuar en el desarrollo de su alta responsabilidad, porque si bien es cierto que el Plan Estatal de Desarrollo establece las líneas generales de cada sector de la administración, es obligación de cada uno de ellos señalar sus objetivos y prioridades en cumplimiento a la ley correspondiente, razón por la cual nos parece fundamental llamar la atención de la Secretaría de Educación y Deporte de una manera urgente para que a la mayor brevedad presente a la comunidad educativa escolar en lo particular y a la sociedad chihuahuense en lo general el programa sectorial mediante el cual defina las políticas públicas del ramo, las cuales deben de ser coincidentes con el nuevo modelo educativo nacional, dándoles oportunidad además al Poder Legislativo de sugerir, proponer y definir las cuestiones que en el ámbito de su competencia le corresponden en materia educativa para beneficio de la sociedad chihuahuense. Siendo el mismo orden de ideas, nos llama poderosamente la atención de que mientras la Constitución local y la Ley de Planeación para la entidad establece un plazo no mayor de 6 meses para el titular del Poder Ejecutivo, presente ante el Honorable Congreso del Estado el Plan Estatal de Desarrollo, del cual se derivan los respectivos programas de sector, la citada norma es omisa en fijar un plazo límite para que las entidades de la administración gubernamental presenten su programa sectorial y si bien establece dicha obligación a los artículos 8, 12 y 13 de la ley señalada, no precisa un tiempo determinado para los titulares de las áreas, como sí lo hace de manera explícita en la obligación del titular del Poder Ejecutivo respecto al Plan Estatal de Desarrollo, por lo cual como grupo parlamentario consideramos oportuno delimitar tiempos para fortalecer la responsabilidad de las diversas secretarías del Gobierno del Estado. Por esa razón, proponemos que este honorable Congreso del Estado se reforme el artículo 13 de la Ley de Planeación del Estado de Chihuahua con el propósito de fijarle a los titulares de los sectores de la administración pública un plazo límite para presentar ante la ciudadanía, una vez cumplidos los requerimientos establecidos en la norma, su respectivo programa sectorial, plazo que, a nuestro juicio, no debe ser mayor a los 30 días posteriores a la fecha de presentación ante el Honorable Congreso del Estado del Plan Estatal de Desarrollo, de tal manera que, una vez elaboradas las líneas generales de cada sector en el plan señalado, se determinen a la brevedad los objetivos y prioridades específicas de las secretarías y organismos correspondientes. Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, presentamos ante la 65ª legislatura la siguiente iniciativa con carácter de acuerdo único. La 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Educación y Deporte del Gobierno del Estado a fin de que a la mayor brevedad
presente ante la comunidad educativa en particular y ante la sociedad chihuahuense en general, el programa sectorial de educación bajo el que se regirá la política educativa del Estado de Chihuahua durante la presente administración gubernamental. Asimismo, y considerando los motivos expuestos en la presente iniciativa, presentamos ante este honorable Congreso del Estado la siguiente propuesta con carácter de decreto único. Se reforma el artículo 13 de la Ley de Planeación del Estado de Chihuahua para quedar como sigue. Artículo 13. Los programas sectoriales, los cuales deben ser publicados por el sector correspondiente de la administración pública en un plazo no mayor de 30 días a partir de la publicación del Plan Estatal de Desarrollo, se sujetarán a la previsión contenida en el plan y especificarán los objetivos, prioridades y políticas que regirán el desempeño de las actividades del sector administrativo de que se trate. Contendrán asimismo estimaciones de recursos y determinaciones sobre instrumentos y responsables de su ejecución. Transitorio, primero, con fundamento en el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua y considerando la necesidad de que los especialistas en materia educativa, la sociedad chihuahuense y en su conjunto y las instancias del Poder Legislativo competentes para conocer el tema que nos ocupa, tengamos la información oficial, oportuna y necesaria respecto a las políticas públicas específicas de la presente administración gubernamental en relación a la educación pública de la entidad. Solicito a esta presidencia se someta a la decisión del Pleno el punto de acuerdo únicamente presentado en esta iniciativa para que sea votado en calidad de urgente resolución y remitido a la mayor brevedad posible a las instancias competentes. Segundo, el decreto respectivo resulte de la presente iniciativa entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado Económico, aprobado que sea, túrnese a la Secretaría a fin de que se elabore la minuta de decreto en los términos que deba publicarse. Asimismo, remítase copia del acuerdo a las instancias competentes para los efectos a que haga lugar, dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 9 días del mes de mayo del año 2017. Por el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, diputado René Frías Bencomo, diputada Marta Rey Pérez, la de la voz. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Solicito a la secretaria diputada Nadia Xochitl Siqueiros Loera procede a conformidad con lo establecido en el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, únicamente en lo referente al punto de acuerdo, si es de considerarse que este asunto es de urgente resolución, e informe a esta presidencia el resultado de la votación. Pregunto a los señores y señoras diputados si están de acuerdo con la solicitud formulada por la diputada María Antonieta Mendoza en el sentido de que su propuesta se someta a votación por considerarse que es de urgente resolución, de conformidad a lo que establece el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Favor de expresar su voto presionando el botón correspondiente en su pantalla a efecto de que el mismo quede registrado de forma electrónica. Los que estén por la afirmativa, los que estén por la negativa, los que se abstengan. Diputada. A favor, por favor. Se cierra la votación. Informo a la presidencia que 20 diputados y diputadas están a favor de que el asunto en cuestión sea de urgente resolución. Gracias. Solicito nuevamente a la diputada Nadia Xochitl Siqueiros Loera someta a consideración del Pleno la iniciativa formulada, si es de considerar, para darle el trámite legal que corresponda. Ahora bien, pregunto si están de acuerdo con el contenido de la iniciativa antes formulada. Favor de expresar su voto presionando el botón correspondiente en su pantalla a efecto del que el mismo quede registrado de manera electrónica. Los que estén por la afirmativa, los que estén por la negativa, los que se abstengan. Diputada. Se cierra la votación. Favor de considerar mi voto a favor.
Informo a la presidencia que 22 legisladores están a favor del contenido de la iniciativa presentada. Gracias, diputada. Se aprueba la iniciativa antes formulada en todos sus términos, tanto en lo general como en lo particular. El día de mañana se celebra el Día de la Madre. Es una fecha muy importante para México, pero creo que también es una fecha para reflexionar sobre las necesidades de las mujeres que son madres y que aún dedican el día de hoy más tiempo en el trabajo no remunerado, que se encuentra en el ámbito privado, lo que genera con ello una doble jornada, por lo que resulta premiante legislar tomando en cuenta esas necesidades y la visión de las mujeres para conciliar la vida familiar con el ámbito público. Es un día para felicitar y reconocer a las madres, ya que el hecho de ser madre transforma la vida de toda mujer, en una buena parte por las responsabilidades derivadas del cuidado de las hijas e hijos, y por otro, en el desarrollo de habilidades para generar mejores condiciones de vida para las nuevas generaciones, así como la oportunidad de expresar amor y cariño de todas las formas posibles. Es por ello que quiero expresar una muy especial felicitación a mis compañeras diputadas que son madres, así como a las mamás de este Congreso que con su responsabilidad y empeño hacen posible la realización de nuestro trabajo. Felicidades a todas las mamás en su día. Habiéndose desahogado todos los puntos del orden del día, se cita para la próxima, que se celebrará el jueves 11 de mayo a las 11 horas en el recinto oficial del Poder Legislativo. Siendo las 13 horas con 15 minutos del día 9 de mayo de 2017, se levanta la sesión. Muchas gracias, señoras y señores diputados. Ay, no sé, es que